Día 12, damas y caballeros de la guerra en Medio Oriente. Este año también nos lleva a War Fronts para la Unión Europea, gracias. Tuvimos que hacer espacio para lo que parece ser la próxima ficha de dominó, una operación estadounidense. Otra más contra Cuba, una toma amistosa. Así describe Donald Trump lo que podría venir para La Habana y prepara el terreno. El asedio efectivo que Estados Unidos ha implementado desde enero realmente está empezando a hacer efecto. El mes pasado fue el primer mes en que la isla no recibió importaciones de petróleo de ninguna fuente, no menos de lo habitual, sino un cero absoluto. Ya no pueden aterrizar aviones ahí porque no hay suficiente combustible para despegar de nuevo. Los hospitales suspendieron indefinidamente casi todos los procedimientos no vitales. La caída del régimen en La Habana se ha predicho sin éxito por más de medio siglo. Estados Unidos está ocupado en Medio Oriente. ¿Qué implicaría esto para la isla y será realmente el próximo objetivo militar de Trump? ¿El asedio? Al cubrir Cuba en nuestro canal hermano Home Fronts en enero, fue poco después del arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro. La isla ya estaba muy mal. Los apagones eran diarios, la economía colapsada y la red eléctrica sufrió varios colapsos nacionales el año pasado, que el gobierno apenas podía reparar cada vez. Aunque era claro que La Habana estaría en la mira del gobierno, sobre todo al aislarla de la energía de Caracas, un cambio real de régimen seguía siendo solo hipotético. La gran razón de eso en ese entonces era que Irán sería el siguiente, como les dijimos. Podemos ver cómo resultó esa predicción, liberando el puesto en espera que desde entonces ocupa Cuba. En los 2 meses desde el último episodio, el corte del petróleo venezolano fue solo el inicio de una campaña más amplia para bloquear cada dólar, barril y ruta de escape del régimen. En energía, México superó a Venezuela como principal proveedor de petróleo de Cuba el año pasado, algo poco notado. Y en las consecuencias inmediatas de la operación, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum inicialmente se comprometió a cumplir con esos contratos, no aumentarlos, pero sí entregar lo que ya habían acordado, planteando el tema como soberanía y asunto humanitario. Un buquetanque llegó a La Habana en enero. Aún así, era insuficiente para las islas y no sería permanente. El 29 de enero, la administración de Donald Trump declaró emergencia nacional con la Orden Ejecutiva 14.380, permitiendo imponer aranceles. Eso estaba dirigido a cualquier país que directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba. El detalle crucial es el alcance de ese tratado. La orden permitía aranceles extra a todas las importaciones de países infractores, no solo a productos energéticos. Así, para México, seguir enviando cargamentos a La Habana podía poner en riesgo toda la relación comercial del TMEC con Estados Unidos. Casi de inmediato, Sheinbaum reconoció poco después que las entregas estaban actualmente detenidas. Ella dijo que fue una decisión soberana en medio de fluctuaciones, pero el momento dejó claro el verdadero motivo. México cambió únicamente a ayuda humanitaria, enviando alimentos y medicinas, mientras que no se movió nada de crudo hacia la isla. Ahora, La Habana no está completamente aislada en el escenario mundial. Rusia ha intentado enviar tanqueros, pero las amenazas de Estados Unidos a transportistas han frenado acciones importantes hasta ahora. La infraestructura para procesar lo poco que llega está desapareciendo. Un incendio el 13 de febrero dejó la refinería fuera de servicio temporal. Antes de eso, las reservas de combustible de la isla ya eran bajas. Muchos vuelos comerciales se cancelaron el mes pasado porque los aeropuertos se quedaron sin combustible. Aunque el bloqueo petrolero ha acaparado los titulares, y con razón, es solo la punta de una campaña de estrangulamiento financiero. Esa, en algunos aspectos, ha sido aún más metódica. Mucho de esto ya ocurría antes del arresto de Maduro. Se restableció la lista de restricciones de Cuba que prohíbe a estadounidenses negociar con organizaciones cubanas ligadas al ejército e inteligencia. El primer día del segundo mandato de Trump, la administración rápidamente amplió la lista original. Orbit, uno de los últimos canales restantes a través de los cuales los dólares estadounidenses aún llegaban a la isla en forma de remesas, fue añadido. Esto cortó las últimas entradas de divisas extranjeras. Además, la administración atacó las 2 principales fuentes de divisas fuertes del régimen, aparte del petróleo. El programa de misiones médicas de Cuba envía doctores al extranjero, algo que críticos consideran exportación de trabajo forzado. Y el turismo.
En el caso del primero, nuevas restricciones de visa para Cuba y terceros países. Las medidas contra funcionarios involucrados en estos programas buscan cortar el flujo desde su origen. El turismo, otro salvavidas. Fue afectado por nuevas restricciones de viaje y la escasez de combustible que causó apagones crónicos en el país. Ya sabes, cosas que hacen que esto sea mucho menos que unas vacaciones de lujo. El resultado es una isla que ahora casi no tiene combustible, dólares ni comida. Todo esto plantea la pregunta obvia: ¿cuál es exactamente el objetivo de Washington aquí? Antes de hablar de negociaciones extraoficiales y objetivos administrativos, una nota rápida sobre Frontstock Co. para suscriptores. Para quienes quieren profundizar en historias como esta, cada semana publicamos 2 videos exclusivos y 2 artículos de expertos que no aparecen en el canal principal. Considéralo una manera de profundizar en las historias que más te interesan. No te sorprenderá escuchar eso. Publicamos contenido extra sobre Irán, desde videos sobre la vida actual en el país hasta artículos de expertos sobre la respuesta de los estados del Golfo a los drones iraníes. Pero también profundizamos en historias de todo el mundo, incluyendo un análisis detallado de la operación en Venezuela. Y preguntas como si América Latina logrará ganar la guerra contra las drogas. Básicamente, si quieres más de este tipo de análisis, son $5 al mes o $50 al año, y vale la pena echarle un vistazo si este es el tipo de contenido que sigues de cerca. Ahora veamos qué tiene preparada la administración para Cuba. La estrategia, la rapidez con la que la retórica de la administración se ha intensificado sobre Cuba, te dice todo lo que necesitas saber sobre hacia dónde cree Washington que se dirige esto y la confianza que tiene en lograrlo. El 3 de enero, el día de la redada a Maduro, cuando el polvo aún se asentaba, los analistas intentaban determinar si era parte de una campaña regional más amplia. Trump mencionó de forma casual las relaciones con La Habana. Creo que Cuba será un tema del que hablaremos, porque ahora es una nación fallida. Al día siguiente, descartó la acción militar diciendo que no sería necesaria porque, cito, parece que se está cayendo solo. Sin embargo, 2 meses después, el tono cambió. En marzo, el presidente usó por primera vez la frase «toma amistosa». Lo interesante es que la estrategia detrás de esa retórica apenas involucra al ejército. Ahora, esto casi con certeza está influenciado por el hecho de que Washington actualmente está involucrado en la operación militar más grande desde la guerra de Irak en 2003, pero esto solo puede explicar hasta cierto punto. Estaba bastante claro, incluso antes del despliegue estadounidense en Medio Oriente, que tenían en la mira a Teherán militarmente, lo cual simplemente no es el caso aquí. El representante Carlos Jiménez, uno de los congresistas cubanoamericanos de línea más dura, publicó un artículo titulado «Cuba se acerca a su momento del muro de Berlín». Ahora bien, para los miembros más jóvenes de nuestra audiencia, parte de lo que hizo tan famosa la caída del muro de Berlín fue que no involucró un despliegue militar, sino más bien un movimiento popular de la gente después de que el sistema a su alrededor se había podrido. Washington apuesta a que el régimen cubano y su legitimidad se deterioran más rápido de lo que logran tapar los agujeros. Y esa paciencia esencialmente no cuesta nada, mientras que una invasión costaría muchísimo, y basándonos en los números es difícil contradecirlos. Febrero de 2026 fue el primer mes en más de una década en que Cuba no recibió importaciones de petróleo de ninguna fuente. Quizá no sea sorprendente entonces que la red eléctrica esté funcionando a la mitad de su capacidad en sus mejores días, con analistas advirtiendo que el agotamiento total del combustible podría llegar en cuestión de semanas. Y esto va mucho más allá del sector energético. A finales de febrero, el secretario de Estado Marco Rubio viajó de inmediato del discurso del Estado de la Unión de Trump a una cumbre de CARICOM. Un bloque que por más de 50 años fue uno de los aliados más confiables de La Habana. Al final, dijo a los reporteros que casi todos los líderes coincidían en que el statu quo de Cuba era inaceptable. La cuestión no es si la campaña de presión funciona. Claramente lo hace, pues está volviendo miserable la vida en la isla. La verdadera pregunta es si esta presión puede lograr un cambio de gobierno. A inicios de mes, recibimos señales de que la administración cree poder hacerlo, según funcionarios al tanto de las conversaciones. Hay negociaciones alternas para lo que algunos llaman el Cuba Striker, un plan en el que Estados Unidos flexibilizaría las sanciones sobre energía, puertos y turismo y permitiría la inversión directa estadounidense a cambio de una salida política negociada para el presidente Miguel Díaz-Canel. El hombre con el que ha estado hablando Rubio no es otro que el nieto de 41 años de Raúl Castro, quien se cree que es el encargado de supervisar esto. Geyser, el conglomerado militar que es el corazón de la economía cubana, la escala de Geyser es difícil de exagerar. Sus ganancias brutas representan cerca del 37% del PIB de Cuba,
Sus exportaciones representan aproximadamente un tercio del total de la isla, y sus ingresos totales son más de 3 veces mayores que todo el presupuesto estatal cubano. Documentos filtrados revelaron que el conglomerado tiene hasta 18.000 millones de dólares en moneda fuerte, una parte significativa del PIB anual de la isla. Pero lo fundamental es que este plan carecía de un marco para la transición democrática, como elecciones libres, partidos de oposición o reforma de derechos humanos. Y la comunidad en el exilio no ha estado nada contenta, por decirlo menos. José Daniel Ferrero, destacado líder opositor cubano en el exilio, advirtió a Rubio sobre pactos tipo Venezuela que mantengan el poder del régimen, afirmando que ese movimiento sería un error que provocaría futuras crisis. Rubio, hijo de exiliados cubanos, fue senador del estado al que llegó la mayoría. Y para cualquiera que haya pasado algún tiempo interactuando con la población cubana de Miami, basta con 5 segundos para saber cuál es el consenso general sobre el régimen en La Habana. En otras palabras, no es un hombre que haya crecido precisamente admirando a la familia Castro. Mantener una postura dura contra ese gobierno siempre ha sido clave en su política exterior. Una posible interpretación es que la postura firme hacia Cuba representa una posición continua, reemplazando al hombre en el poder por alguien más dispuesto a reformar, y a partir de ahí ponerse a trabajar en lo que viene. Sea cual sea el objetivo de Washington, la campaña de presión no espera a los diplomáticos y la red eléctrica cubana tampoco. Cuenta regresiva para la hora cero. Entonces, cuando hablamos de apagones programados, pueden venirnos a la mente los cortes de energía ocasionales que todos experimentamos de vez en cuando con tormentas fuertes. Puede ser molesto, sobre todo si dura mucho, ya que no podrás cargar tu teléfono ni acceder a nuestra cobertura en Warfronts hasta que se restablezca todo. No, espera. Lo que pasa en Cuba es un universo diferente. El 4 de marzo, la planta termoeléctrica Guiteras, que ya había colapsado en octubre de 2024 dejando a la isla sin luz, volvió a fallar. Esta vez, 2/3 de la isla quedaron sin luz. Aunque se reparó en 4 días, el daño ya estaba hecho. Y de cualquier manera, la red que volvió a funcionar seguía operando a menos de la mitad de la demanda del país. En la crisis, Cuba generaba 1.200 megavatios y necesitaba más de 2.200. Los apagones, que antes duraban 12-14 horas, ahora superan las 20. La mala gestión crónica y 2 meses de bloqueo lograron hacerle a la red eléctrica de Cuba lo que al Kremlin le tomó 4 años de bombardeos en Ucrania. Lo que eso significa, en la práctica, es que la vida diaria en Cuba ha vuelto a algo más parecido a la época preindustrial. Los refrigeradores son prácticamente inútiles, dado lo largas que son las interrupciones eléctricas, así que los productos perecederos a menudo son imposibles de almacenar. La mayoría de los camiones de basura de La Habana no tienen combustible, por lo que la basura se acumula por semanas y acaba quemándose en la calle. Más del 80% del bombeo de agua usa electricidad, así que si se va la luz, también el agua. Cerca de 1 millón de cubanos dependen de camiones cisterna que también requieren combustible. Las familias llenan cubetas y hacen tareas básicas rápidamente durante las pocas horas con electricidad al día antes de que se vaya la luz de nuevo. A nivel institucional, la situación es igual de grave, si no es que peor. Los hospitales han suspendido más o menos todas las cirugías que no son de emergencia en todo el país. El sistema de salud, antes orgullo del régimen, funciona al borde del colapso, según el ministro de Salud. La Oficina Humanitaria de la ONU reportó esta semana que 16.000 pacientes con cáncer esperan radioterapia y más de 12.000 no pueden acceder a quimioterapia. Mientras las ambulancias en toda la isla están teniendo dificultades para conseguir combustible para emergencias, los analistas han empezado a usar el término hora cero para referirse al momento en que las reservas finalmente se agoten. Los informes indican que eso podría pasar entre mediados y finales de marzo. Esto lo estamos grabando el 11 de marzo, así que no falta mucho, ¿verdad? La apuesta de Washington es que condiciones como estas eventualmente producirán uno de 2 resultados: o el régimen negocia su propia salida, o el pueblo cubano la fuerza. Y en la superficie, esa teoría tiene algo de sentido, aunque sea bastante sombría para la gente de allá y seguramente llevará a la pérdida de vidas. Tras el apagón del 4 de marzo surgieron protestas en barrios de La Habana y otras ciudades como Matanzas, con gente gritando libertad y abajo el comunismo. Para los cubanos que preferirían irse en vez de luchar, esa opción también casi se agotó. Permitir que los críticos del gobierno salieran fue una válvula de escape durante años, un disidente político menos en las calles que preocuparía al régimen. Desde 2021, la manera más fácil en que los cubanos podían hacer esto era a través de Nicaragua,
cuya política de libre visado ha sido un guiño para quienes querían obtener una entrada al continente desde donde podían dirigirse al norte. El 8 de febrero Managua revocó los acuerdos, visto como una concesión a Washington tras la captura de Maduro que aisló más al régimen de Ortega. Y si creemos a nuestras fuentes, ¿quiere evitar ser tema de nuestro posible episodio sobre Nicaragua? Eso deja a los cubanos comunes con esencialmente dos opciones: aguantar o salir a las calles. Y el régimen ha pasado años asegurándose de que sepan cuánto cuesta la segunda opción. Las protestas masivas de 2021 aún pesan e impiden que las actuales escalen. Más de 1,000 personas fueron arrestadas y muchas aún cumplen condenas de 15 a 20 años por poco más que corear consignas, incluidos niños. Los observadores de Cuba mencionan a Corea del Norte para explicar cómo un gobierno tan afectado sigue en pie. Aunque no es una analogía perfecta, ya que el régimen cubano no es ni de lejos tan demente ni tan brutal como el de Pyongyang, la comparación sigue aportando algo. Pyongyang demostró hace décadas que un régimen puede sobrevivir situaciones extremas si su seguridad sigue unida, sin importar la opinión de la gente. La hambruna mató a cientos de miles o millones de norcoreanos en los 90, pero la familia Kim no se inmutó. En la mayoría de los levantamientos contra dictadores, el golpe fatal suele ser que el Estado pierda confianza, no una protesta masiva, lo cual generalmente toma la forma de ya no estar dispuesto a jalar el gatillo contra su propia gente. Al 11 de marzo no hay reportes creíbles de deserciones en los servicios de seguridad de Cuba. Parte de esto se debe a la propia estrategia del régimen para blindarse. Un decreto de finales de 2025 amplió los beneficios militares, mientras que los suministros para las unidades relacionadas con la defensa tienen prioridad explícita sobre las necesidades civiles en el plan de racionamiento de emergencia, y hasta ahora eso ha dado resultado. Las unidades de respuesta rápida del Estado han demostrado una convicción absoluta para desplegarse en cada punto crítico de protesta, sin dudarlo. Luego está el ejemplo de Irán. Aunque actualmente está siendo bombardeado por Estados Unidos e Israel, el régimen en Teherán les mostró a los déspotas de todo el mundo. Hace 2 meses mostraron que es posible sofocar protestas nacionales en días si tienes al ejército contigo y aceptas matar a un número exorbitante de personas. Para ser justos con La Habana, nunca ha reprimido tan brutalmente como Irán, pero seguramente tomó nota de esa reacción. Aún así, las cosas podrían estar cambiando. El régimen cubano siempre ha pagado y alimentado primero al aparato, pero esta vez, las reservas que financian al cuerpo de oficiales son las mismas reservas. Al acercarse la hora cero, y una vez que llegue, no habrá nadie que venga a reponerlas. Todos los demás regímenes que han caído ante la presión popular han tenido una cosa en común. Cuando quienes portaban armas decidieron que ya no valía la pena morir por quienes daban las órdenes. Ya sea que eso se deba a un interés propio puramente materialista, a un compromiso ideológico o religioso con el Estado, o a algo completamente diferente, puede variar de un caso a otro. Al final, un Estado con hombres armados dispuestos a usar sus armas está en una posición bastante fuerte. Y aunque no nos dedicamos a predecir el futuro, tenemos que imaginar eso. Si Cuba no llega a un acuerdo con Washington para el día cero, vamos a ver puesto a prueba el compromiso de los hombres armados ahí. Después de todo, solo el tiempo dirá si el siguiente paso será una transición pacífica, una revolución o la semilla de otra intervención militar más. Gracias por vernos.